Aguilar, a Diego Ponce, que están en las cabinas. Hoy arrancamos una nueva apuesta comunicacional para romper esa desinformación que tenemos lamentablemente en el Ecuador y que hoy a través de nuestro principal invitado damos la bienvenida al doctor Augusto Tandazo, que va a ser parte de nuestro programa. Tenemos algunos segmentos interesantes para ustedes. Tenemos el segmento Ruta Legislativa, que es un resumen pequeñito de la semana, de lo que ha pasado, los temas más relevantes de la Asamblea Nacional. La entrevista con el doctor Augusto Tandazo, Puntos Cardinales, que es uno de los segmentos importantes en el cual se escuchará las voces de los diferentes actores de la política nacional en un debate de ideas, en confrontar precisamente esos puntos de vista. Y Sur Positivo cerramos con este segmento que lo que busca es dar una experiencia de vida sobre los temas positivos y sobre todo los relatos de gente que está trascendiendo en el mundo entero. Arrancamos este programa, Joa, bienvenida. Vamos adelante dentro del programa. Gracias, Jota. Qué gusto poder compartir contigo en este espacio Brújula 593, un espacio plural. Por supuesto, queremos escuchar a todas las voces, queremos conversar, pero sobre todo queremos escuchar. Así que agradecemos a Radio La Calle por el espacio. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Voy a compartir la cuenta de Juan Cristóbal, que es J. Lloret B, y la mía, Joa Ortiz B, para que nos puedan seguir, para que puedan también compartir con nosotros en este espacio y conversar sobre los temas de la coyuntura nacional. Hoy en nuestro programa de estreno con un invitado muy especial, un invitado que nos aceptó de una la entrevista, así que vamos a conversar con el doctor Augusto Tandazo. Pero antes queremos dar paso a nuestro segmento Ruta Legislativa, que es un espacio donde resumimos la agenda semanal que se desarrolla en la Asamblea Nacional y que ponemos a consideración de nuestra audiencia a través del siguiente video. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y yo. Bueno, vamos a arrancar con este segmento, un segmento importante en el cual damos a conocer los temas más relevantes que se han dado en el acontecer del ámbito legislativo. Y precisamente tenemos preparado un segmento importante para que la ciudadanía pueda conocer los detalles de lo que ha sucedido en esta semana. Vamos con ese segmento, por favor. Ahora, Ruta Legislativa, con el resumen más completo de la gestión de la Asamblea Nacional. El pasado 10 de enero se aprobó el informe del caso Furukawa en la Comisión de Derechos Colectivos, donde se determinó vulneración de los derechos humanos de los trabajadores de la empresa Furukawa. Este caso reveló cómo cientos de personas laboraban en condiciones de esclavitud, sobre todo en las provincias de Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchiras. Con 5 votos a favor y 3 en contra, se dio paso a la aprobación de dicho informe, quedando en el Pleno de la Asamblea Nacional la labor de aprobarlo o rechazarlo. El martes 7 de enero del 2019, en la sesión 648, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Emprendimiento e Innovación, normativa que busca simplificar trámites y dar seguridad jurídica a emprendedores. Según el Global Entrepreneurship Monitor, nuestro país es uno de los más emprendedores en la región. Sin embargo, casi el 80% de los emprendimientos fracasan en su etapa inicial, por varias razones, entre ellas falta de financiamiento y mercado, inseguridad jurídica y desconocimiento en materia de emprendimiento. Diversas voces han mencionado que la ley es una buena iniciativa, pero que hace falta gestión por parte del Ejecutivo para que esta ley cumpla con su objetivo. El jueves 9 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, convocó al Pleno para tratar en primer debate el proyecto de ley orgánica para frenar los abusos de la banca. Lamentablemente, a última hora esta sesión, que pretendía dar una respuesta a los ciudadanos afectados por cobros indebidos, se suspendió. Esa es.
Bueno, tenemos ahora, luego de ver un pequeño resumen de lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, vamos con el segmento principal de Brújula 593. Hoy nos acompaña el doctor Augusto Tandazo, es doctor en jurisprudencia, analista constitucional, experto en derecho penal y contratación pública, adicional es experto energético, aficionado a la lectura y jardinería, dice en su cuenta de Twitter. Doctor, bienvenido a Radio La Calle, bienvenido a nuestro programa Brújula 593, es un gusto tenerle acá. Y sobre todo quisiéramos arrancar esta entrevista, dábamos un pequeño resumen de la semana. Nos parece importante tener su visión con respecto a la ley de emprendimiento que se aprobó en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su visión con respecto a ese tema? Primeramente, gracias por el honor que me hacen de inaugurar este programa y yo me siento muy agradecido. En segundo lugar, decirles que cada vez que voy a este tipo de medios me siento muy halagado de ver rostros jóvenes y de una cantidad de personas, porque eso nos dice que la juventud se está tomando los medios de comunicación, alternativos frente a la desinformación que viene de los medios masivos de comunicación. Y respecto de la pregunta, un tema muy elemental. O sea, se acaba de aprobar esta ley de emprendimiento, pero una ley de emprendimiento que es coja, ciega, sorda y muda. ¿Y por qué? Porque la base del emprendimiento es algo que es sustancial, pues es el financiamiento. O sea, porque no podemos hacer declaraciones tan ampulosas que estamos yendo al desarrollo del país a través del emprendimiento, cuando podemos consultar perfectamente, y es una insinuación a los radioyentes, que vean página del Banco Central de esta fecha y miren las tasas de interés bancarias, las máximas y las que están en funcionamiento. Eso está el público la puede captar perfectamente. Y con base en eso, que observando las tasas de interés bancarias, se den cuenta que las tasas de interés para el emprendimiento, que es de lo que están hablando, están por sobre el 20% de tasas de interés anual, que es una tasa de chulco, de usura. Entonces, ¿de qué están hablando con el emprendimiento si este gobierno no es capaz de regular las tasas bancarias? Si no se regula eso, estamos realmente presentando un saludo a la bandera con esta ley. Gracias, doctor. Y eso nos permite entrar en un tema que es mucho más de fondo. Yo concuerdo con ese análisis. Un país cuyos niveles, un país primero dolarizado, cuyas tasas de interés superan el 20%, es muy difícil que ese emprendimiento pueda florecer. Yo concuerdo con ese análisis. Y precisamente eso nos lleva a abordar una temática interesante con respecto a lo que sucedió el año 2019 que se termina. Según el Banco Central del Ecuador, había una perspectiva de crecimiento en el Ecuador. Primero nos dijeron que era el 0.5% del PIB. Hoy ya la principal del Banco Central del Ecuador dice que no vamos a crecer, que en función de las movilizaciones de octubre la economía podría estar decreciendo en alrededor del 1%. Tenemos en el Ecuador, este va a ser el segundo año que vamos a tener deflación, no inflación. No es que han crecido los índices de precios, sino por el contrario, han decrecido. Eso quiere decir que no tenemos capacidad de consumo. Eso quiere decir que por el desempleo, por las complicaciones macroeconómicas, el ciudadano de a pie no tiene la capacidad de consumo. Pero a diferencia y en contraste con ese escenario, tenemos la cifra de Asobanca con respecto a los resultados del 2019. Y vemos cómo el patrimonio de la banca creció a 5.047 millones de dólares, un 9% más que el 2018, y las utilidades sumaron 616 millones de dólares versus 554 de lo que fue el año 2018. Por un lado, un país que está detenido su economía, pero por otro lado, tenemos un sector que sí crece, que es el sector de la banca. ¿Cómo podemos entender aquello? Tenemos un gobierno que está gobernando, valga la redundancia, para un determinado sector. Eso es obvio, o sea, y esto calza con lo que hablábamos de la ley de emprendimiento. O sea, y voy a hacer en esto, me voy a apoyar en unas declaraciones del ex vicepresidente de AJIC. Él hizo unas declaraciones en estos días, hace unos 4 o 5 días, máximo una semana, que a mí me dejaron realmente perplejo. Cuando él dijo, no importa el monto de las tasas de interés bancario, sino que exista crédito.
O sea, esa es una barbaridad. O sea, sí hay el crédito, pero a semejantes tasas de interés, facilitando el enriquecimiento de estos sectores, es una cosa gravísima. Es realmente ponerse al servicio de un sector que generalmente no ha tenido este tipo de controles y hoy menos que nunca. Pero además, cuando se habla de cifras macroeconómicas, yo tengo cierto recelo con las cifras macroeconómicas, porque las cifras macroeconómicas disfrazan realidades. Voy a poner un ejemplo: si tenemos 10 personas y una persona gana $1,000 y las otras personas ganan $100, en total ganaron $9,900. Según las cifras macroeconómicas, cada persona de este grupo de 10 personas ganaron $190 y es mentira. Es mentira. Entonces, hay cosas que van por sobre las cifras macroeconómicas. El desempleo, por ejemplo, nunca hemos tenido un nivel de desempleo y de subempleo que disfrace el desempleo tan altos en el país como los que tenemos. Pero además, si esto ¿con qué debemos contrastar estas informaciones? No necesariamente con el 2018 ni ese tipo de ejercicios. Tenemos que contrastar con el programa de gobierno del presidente Moreno, que lo presentó al Consejo Nacional Electoral y que dijo que eso era lo que iba a cumplir. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, que él no comparte la visión neoliberal de los despidos intempestivos, para poner un ejemplo, y lo que hace el Estado es despedir de manera inmisericordia a una gran masa de ciudadanos a la calle, nos está diciendo que él entró con un programa de gobierno y ha ejecutado otro. Cuando nos dice que tenía pensado construir 300 y pico mil casas, y de las cuales 191,000 casas eran para entregarlas gratuitamente a la gente pobre, y vemos que no se ha hecho absolutamente nada en esa materia. Cuando vemos que se decía que la producción petrolera iba a crecer en lo que eran los programas que se anunciaban a 740,000 barriles diarios y estamos en 520,000 barriles diarios, quiere decir que tenemos una caída de la producción de más de 200,000 barriles diarios, con los cuales ya hubiéramos tenido cómo evitarnos la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Pero además viene el tema: ¿por qué cayó la producción petrolera? No cae por ineficiencia de Petroamazonas, cae porque el Ministerio de Finanzas no le da los recursos necesarios para que puedan funcionar, siendo que Petroamazonas produce un barril de petróleo a la mitad de lo que le cuesta al mismo Estado producir ese barril a través de una empresa privada. Son $17 versus un promedio de 35, $36. Ahí yo quiero hacer una pausa y me parece interesante el abordaje que usted le pone con respecto al tema petrolero. ¿Qué hay detrás? ¿Qué intereses hay detrás? En un momento determinado, algunos analistas sugieren que dentro del gobierno de Lenín Moreno existe la intencionalidad de ir a ese camino, de desnostar lo público, para que en un momento determinado podamos ir a un proceso de privatización, a un proceso de, quizás en el ámbito petrolero, de renegociación petrolera, evidenciando que lo público no funciona, que la empresa pública, Petroecuador, Petroamazonas, no están a la vanguardia de lo que hoy a nivel mundial se podría aprovechar de mejor forma desde el punto de vista privado. ¿Cree que hay una intencionalidad detrás de todo esto? No solo que creo, sino lo que he venido afirmando en muchos medios de comunicación. Las cifras son incontrastables y las repito. Petroamazonas, para producir un barril de petróleo por costo promedio, le cuesta al Estado $17.24, información del año 2019. Pero tiene que pagarle entre $35 y $36 a una empresa privada extranjera. Entonces, ¿cuál es más eficiente? La que le reporta menos costos al Estado, que es Petroamazonas. Pero viene la pregunta: ¿por qué no le dan recursos? Porque el tema es evidente, tanto que el exgerente de Petroamazonas, antes de que falleció a fines del año anterior, hizo unas declaraciones muy claras, que prácticamente fueron provocadoras, diciendo: yo no puedo producir más porque no me dan los recursos. Y entonces viene el tema: ¿y por qué no te dan los recursos? Para después facilitar el que esos campos pasen al sector privado con un costo más alto para el Estado. Por ejemplo, Estamos hablando del doble del costo entre una empresa privada y lo que le cuesta a Petroamazonas extraer ese barril de petróleo, es el doble del costo. Es el doble del costo. Entonces, cuando uno ve eso y además nos llamó la sorpresa esto: el ministro de Energía, Carlos Pérez García, en una carta que la envía poquísimos días antes, 2 o 3 días antes de que le obliguen a renunciar, le manda una carta al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y le dice que no está de acuerdo con la monetización de activos de 3 campos. Aquí es importante que la ciudadanía ponga atención: de Sacha, de Ispingo y de Coca Payamino. Entonces uno dice: a ver, ¿qué son esos 3 campos?
Sacha es el mejor campo de todos los campos antiguos, de los campos maduros que se llaman. O sea, de largo es el mejor campo porque aparte de la producción que tiene, las reservas que tiene las facilidades, o sea, las instalaciones necesarias para producir sin necesidad de invertir absolutamente nada. ¿Y cuál es el mejor campo de los campos nuevos? Ispingo, porque reporta más o menos 1.000 millones de barriles de reservas. Y pensaban entregar al sector privado, es un crimen. Es un crimen, pero además, mire usted este doble discurso, manejando el discurso de que no hay cómo entrar al Ispingo porque la zona de amortiguamiento, porque los indígenas, los pueblos no contactados, pero lo han tenido listo para entregarlo al capital privado. Entonces, esto ya raya en una desvergüenza. Entonces, es de esa manera como se conducen. Tienen un gerente de la CNT que nos dice las bondades de la CNT. Y entre las bondades de la CNT está lo que realmente representa a la CNT. La CNT no es cualquier cosa. La CNT es una empresa que tiene un potencial enorme, que voy a ver si esto me funciona. Estaríamos hablando, en el presupuesto de este año se plantea tener 2.000 millones de monetización de activos. A ver, permítame decirle esto. CNT es, para que la ciudadanía entienda, es el 85% de la telefonía fija, es el 49% del internet fijo, es el 31% de la televisión satelital y es el 18% de la telefonía móvil avanzada. Eso es carne. Eso es con carne. La perspectiva de crecimiento en el ámbito de las telecomunicaciones, si hay algún sector que crece a nivel mundial, precisamente es ese. Las perspectivas son enormes de crecimiento en la medida en la cual la tecnología se desarrolle y a través de la empresa CNT, que es la estatal pública, se pueda precisamente proyectar hacia el futuro. Si hay algún sector dentro de la economía que crece, precisamente es el sector de las telecomunicaciones. Pero no solo eso, sino que la norma constitucional, que la bypasean y le eluden todos los días en este gobierno, porque la Constitución se ha convertido en un papel sucio para este gobierno, dice cuáles son los sectores estratégicos de la economía. Si es un sector estratégico, es algo importante para el Estado, porque son de control exclusivo del Estado, y entre ellos está la telefonía, está la energía en todas sus formas, está la refinación. Y entonces, teniendo como ese antecedente y sabiendo que, dice la norma de la Constitución, dice, el Estado se obligará a constituir empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos y de los servicios públicos. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no puede eludir esa obligación. Tiene que tener una empresa pública para el gestionamiento de los sectores estratégicos y servicios públicos. Solo por excepción, que ahora la quieren convertir en regla, se puede pasar al sector privado siempre que existan mejores condiciones la gestión de este tipo de actividades. Pero entonces, ¿qué es lo que viene a hacer? Vamos a poner este ejemplo para que la ciudadanía me entienda. Si la CNT se privatiza su gestión, que es lo que dice la Constitución, ya no habría empresa pública para el gestionamiento del servicio de telefonía. Violación constitucional. Total. Violación constitucional. Cuando se pretende, mire la forma artera como se han manejado. Viene el decreto 883 y como ven que el decreto 883 fue objeto de las protestas y tuvieron que derogarlo para mantenerse en el poder porque prácticamente estaban fuera del poder. Entonces viene el cambio de política y de estrategia, que es peor que el decreto 883, que es privatizar la refinación. Entonces quieren hacer esto, y está en camino esto, lo que estoy diciendo está en camino. Privatizar la refinación de hidrocarburos en el Ecuador, entregando a la nueva refinería a una empresa transnacional, y privatizar el concesionamiento, a través del concesionamiento de las refinerías de Esmeralda de Santa Elena. ¿Cuál es el resultado de esta privatización? Que los precios de los combustibles del nuevo sistema de refinación en el corto plazo saldrán a precios internacionales, pero ya no solamente las gasolinas y el diésel, sino también el gas licuado de petróleo, los asfaltos, el combustible de aviación. Entonces, el hecho es, si usted quiere saber a dónde va el gobierno, es muy fácil saber a dónde va el gobierno. Lea los principios básicos del neoliberalismo, los 10 principios básicos en los que se descansa la base estructural y filosófica del neoliberalismo, porque el neoliberalismo no es lo que se le ocurra a un ministro, son 10 principios básicos y usted va uno por uno analizándolos y dice, esto lo están haciendo. Este es un gobierno neoliberal que llegó con los votos de la izquierda y del centro izquierda y que al otro día se divorció de su electorado y pasó a ser un gobierno de la mano de los que perdieron las elecciones en el 2017 y que además lo acusaron de fraude a Lenín Moreno. Mientras todo esto pasa en el Ecuador, ahí tenemos un framing mediático que es totalmente distinto. Se le hace ver a un gobierno que aparentemente
está combatiendo la corrupción, y por otro lado tenemos que se están entregando a través de esta privatización camuflada, porque aquí le llaman monetización de activos, entrega de la administración. Mientras nos tienen entretenidos en ese pseudo combate a la corrupción, por otro lado están llevándose adelante esta serie de elementos que usted nos acaba de destacar y que me parecen muy relevantes, que la ciudadanía sepa lo que está detrás de las acciones. Mientras nos tienen entretenidos con el show del combate a la corrupción, detrás de todo esto se están llevando adelante los procesos y allanando el camino para el proceso de privatización precisamente de los sectores petroleros, de los sectores de las telecomunicaciones, de los sectores hidroeléctricos, que son el patrimonio de todos los ecuatorianos. Pero viene el tema, o sea, y es una invitación a los ciudadanos que me escuchan. ¿En qué norma, si alguien me saca esa norma, vea, yo renuncio a hacer una intervención más en medios de comunicación? ¿En qué norma jurídica del Ecuador, sea reglamentaria, legal, constitucional, de cualquier tipo, existe la palabra monetización de activos? Entonces inventan palabras con ese léxico que es muy propio de los neoliberales, para de esa manera camuflar lo que quieren hacer. Digan de frente, vamos a privatizar esos activos, que no los debemos hacer, porque son del Estado, pero sí nos deja una huella la palabrita. Monetizar viene de la palabra moneda. Entonces, sí podemos decirle al pueblo, ve, están entregando carne pura, ¿sí? Bife de chorizo, están entregando a cambio de unas cuantas monedas, que se las van a comer. Estamos cambiando activos con gasto, pero con gasto que este gobierno que no ha mermado y no ha logrado implementar absolutamente nada, lo está cambiando esa monetización de activos con esto. Pero permítame salirme del tema y caer en un temita que me parece a mí criticable. O sea, el presidente va a la posesión del nuevo presidente de Guatemala. ¿Cómo no? Si es un presidente derechista. No fue a la posesión de Alberto Fernández, que era un gobierno de otro tipo, un gobierno nacionalista. Pero luego, este momento está viajando ya a Davos, porque tiene que presentarse en la cumbre de Davos, en el foro de Davos en Suiza. Pero viene el tema, ¿quiénes van a Suiza a este foro? La gente, los líderes empresariales o políticos que han tenido éxito. A ver, ¿qué programa tiene de gobierno implementando infraestructura en el país, Moreno, para ir a presentar a Davos y decir, estoy cambiando el Ecuador con esta infraestructura? Una infraestructura productiva que lo lance al Ecuador al desarrollo. Y además, desde el punto de vista político, ¿qué logros puede decir cuando tiene un índice de popularidad que más o menos llega al 10%? Entonces, ¿qué va a hacer en Davos? Pasear. Con un país en recesión, con los índices de desempleo y empleo no adecuado más altos de la historia del país. Claro, entonces, y vendrá una propaganda mediática donde va a ser una presentación de lo que no existe, que es el programa El Gobierno de Todos y el Plan Toda una Vida, que eso no funciona por ningún lado. ¿Acaso el 2019 no dejaron de pagar y no pagaron todo lo que le adeudan al IES? Son más de 400 millones de dólares. Y entonces, así, ¿qué resultados son los que van a ir a presentar en Davos? Pero aún así, según los análisis actuariales, tienen una delicada situación del IES, ya están evaluando la posibilidad de tener algunas medidas de ajuste. Seguramente recomendaciones desde el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que hemos perdido nuestra soberanía desde el punto de vista económico, más allá de la soberanía política? Ahí se está planteando un portaaviones en Galápagos, se está planteando, y hay un tema muy grave que quizás vale la pena abordarlo, que hay una disputa entre el canciller y el embajador en Estados Unidos, Ecuador, y en una carta escrita por el señor Carrión dice de manera textual que él no está de acuerdo con que existan aeronaves que sobrevuelen el territorio ecuatoriano sin ningún protocolo, sin ninguna firma de ningún instrumento que avale o que permita, al amparo de lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes de la República, el que se pueda generar este tipo de acciones. No sé si hay un criterio con respecto a ese tema. Claro que sí. A ver, primero sobre el primer tema. Es muy fácil hasta desde el punto de vista visual, porque así como dicen, la comida entra por los ojos, la política entra también por los ojos y también por los oídos. Es fácil ver. Se dicta una medida, se dicta una ley, se reforma una ley. ¿Y qué hace el ministro de Finanzas? Vuela inmediatamente a Washington a presentar su informe a la directora del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno dice, ¿y por qué va? Porque ¿quién está lanzando las directrices económicas de cómo conducirlo al país bajo el modelo neoliberal? Uno de los principios básicos de ese modelo es la privatización de las empresas estatales, para poner un ejemplo. Y entonces, él va a presentar su informe. Si pasa el informe,
el Fondo Monetario sigue dando su aval, pero no es su aval únicamente per se, no es que el Fondo Monetario gana dinero con esto, sino que con ese aval y obligando a que el Estado tome esas medidas de ajuste que deforman la economía, pasa los activos o pasa el manejo de la economía al sector privado transnacional y de esa manera se pierde soberanía. Cuando el Ecuador no toma sus propias decisiones y tenemos que consultarle al Fondo Monetario, entonces estamos mal. Pero en el caso de este diferendo que hay entre el embajador Francisco Carrión Mena, que fue embajador de Estados Unidos hasta hace pocos días, él dijo de manera textual, dijo que está en desacuerdo con los programas de vuelos de vigilancia aeromarítima que han venido realizándose desde septiembre del 2018. Y luego en la parte correspondiente dice, sin que hasta la presente, que es la fecha de su renuncia, se haya suscrito el convenio que según conozco aún se encuentra en proceso de negociación. Entonces, hay dos conceptos en lo de Francisco Carrión. Está en desacuerdo con los vuelos y en segundo lugar no se ha suscrito ningún convenio. Y la Cancillería sale con una información sesgada diciendo que todos estos vuelos caminan, que son parte de los acuerdos de cooperación. Entonces, ¿qué debemos decirle a los asambleístas? Porque van a concurrir a la Asamblea Nacional estas dos personas. Que muestren los acuerdos de cooperación. Entonces ahí viene el problema. ¿Será que pueden mostrar los acuerdos de cooperación o será que no lo van a poder hacer? ¿Por qué no lo van a poder hacer? Por la sencilla razón de que en el acuerdo tiene que constar necesariamente de qué se tratan estos vuelos. Y ahí van a tener que decir que estas aeronaves, que son la Orión P3 y la AWAC, salen de San Cristóbal. Y entonces hay violación expresa de la Constitución cuando la Constitución, el artículo 5 dice, se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras. Entonces se va a evidenciar. Por eso es que no firman el convenio. Por eso es que lo difieren desde septiembre del 2018, porque ¿qué van a colocar en el convenio? Van a colocar cuestiones, elucubraciones, van a colocar cosas concretas. Y aquí viene el tema. Nos siguen diciendo que la base de San Cristóbal no es una base militar. Y en declaraciones del día de hoy, el comandante de la Marina dice, es una base naval del Ecuador. Sí, pero desde ahí operan los aviones de los Estados Unidos, no solo para el control de nuestras aguas, sino para el control de buena parte de Centroamérica, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y de Perú. Pero además, permítame que termine, tiene un tema que es grave. Dicen en la información de los medios, información suministrada por el gobierno, que están ayudando al Ecuador en control de pesca ilegal, cuando hay muchos barcos norteamericanos que hacen pesca ilegal. Entonces, ¿será que van a denunciar a todos los barcos o solamente denunciarán a la competencia de los barcos norteamericanos que hacen pesca ilegal? Que están haciendo control de trata de personas. O sea, ¿cómo les podemos facilitar a Fuerzas Armadas de un país extranjero que cuide que ciudadanos ecuatorianos salen por cualquier vía en dirección al extranjero? O sea, eso es prácticamente poner en manos extranjeras parte de nuestra soberanía. Y que hacen control del narcotráfico. Y aquí viene una reflexión que la hacemos años de años. Tenemos aquí aviones controlando el narcotráfico, que no salga. ¿Y por qué no controlan los barcos que llegan a Estados Unidos? Pues? ¿Y por qué no controlan el mercado de las drogas en Estados Unidos? O sea, porque para controlar el mercado hay que controlar no solo la oferta, sino también la demanda. Entonces, ¿por qué están aquí? Están por hacer un control geopolítico y un control militar que va más allá incluso del tema del narcotráfico. Y por usar bases militares, el que no le han puesto en la parte exterior de la base de San Cristóbal un rótulo que diga base militar norteamericana de San Cristóbal, no quiere decir que no hay una base. Es como si hay una licorería o un prostíbulo al que no le ponen el nombre, entonces ya no es un prostíbulo. O no es una licorería, pero si uno abre la puerta ahí están vendiendo licor, o ahí hay una casa de tolerancia. Entonces nos toman del pelo todos los días con este tema. Pero esos son los temas que el Ecuador tiene que abrir los ojos y darse cuenta cómo le mienten y cómo ayudan a esta desinformación los medios de comunicación. Y justamente es por eso, doctor, que vivimos como en una burbuja. La ciudadanía está expuesta a la información que se transmite a través de los medios de comunicación tradicionales. Y realmente estos espacios sí nos permiten hacer que la ciudadanía también visibilice lo que está pasando y por supuesto con entrevistados como usted. Ecuador está viviendo una crisis política, eso es innegable. El gobierno tiene una aprobación bajísima, llega al 18% de aprobación de acuerdo a una encuesta publicada recientemente por Perfiles de Opinión. La palabra del presidente tiene un 9% de credibilidad. Entonces, esto hace también
que el escenario político se reconfigure y tengamos que ver en este año preelectoral qué es lo que va a pasar, cuál es su criterio, cuáles son sus perspectivas con respecto a este año preelectoral y, por supuesto, ya para el 2021. Primero tenemos que decir algo, que tenemos que tener cuidado. Si la gente de centro izquierda o de la izquierda ecuatoriana quiere realmente tener opciones de mantener proyectos patrióticos en vigencia en el Ecuador, tienen que dedicarse full tiempo a la investigación, al análisis y a la opinión. Porque la derecha sí lo hace. La derecha tiene un plan, y un plan que lo ejecuta de manera perfecta. Por ejemplo, el recetario social cristiano, porque esto lo inventaron los social cristianos acá, es: no te importe tener la presidencia en determinado momento. A los social cristianos, buena parte de años anteriores, no les interesaba tener la presidencia. Igual seguían gobernando. Seguían gobernando a través del control de la Contraloría, de la Fiscalía y de las Cortes. Entonces, ya captaron este gobierno, de común acuerdo con las fuerzas de la derecha, captaron todos los órganos de control. Tienen el Consejo de la Judicatura, defenestraron 23 jueces de la Corte Nacional de Justicia, se tomaron la Corte Constitucional de manera inconstitucional. Entonces ya prepararon el terreno para lo que fue el 2019 y para lo que será el 2020. ¿Qué les falta para el 2020? Que ahí está la contestación a la pregunta de Joana. La contestación es esta: lo que están haciendo en estos días, tomarse el Consejo Nacional Electoral, porque no interesa los votos, sino quién los cuenta. Y entonces Diana Tamaín es objeto de persecución, además por el hecho de que hicieron ellos su investigación, el Consejo Nacional Electoral, y demostró el juez electoral, ojo, porque aquí hay competencias, porque a veces no se les respeta. El juez electoral demostró que en la campaña del 2013 no hubieron irregularidades. Entonces, está en el ojo del huracán. ¿Y quién quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral? La punta, la vanguardia de ese ataque la lleva Creo. Uh-huh. Y Diana Tamaín ya denunció y dijo: Creo se quiere tomar el Consejo Nacional Podríamos Electoral. hablar de que existe una disputa entre la derecha, entre el Partido Social Cristiano y Creo, para ver quién capta el poder electoral, porque usted dice una frase que es muy interesante. No importa de dónde salgan los votos, sino lo que importa es quién los cuenta. Claro, ¿cómo los cuenta? Pero esta disputa vino desde el comienzo. El día en que se eligieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral, vino la debacle. Porque se quedaron con los churos hechos Verdesoto y Pita, que pensaban que el uno iba a ser presidente del Consejo Nacional Electoral y el otro el vicepresidente. Y cuando sale electa Diana Tamaín, ardió Troya. Y de ahí no han cesado en tratar de captar el Consejo Nacional Electoral. Esa es parte de la estrategia para este año, pero tenemos que estar alertas también a otro tipo de estrategias de la derecha. Estamos a 4 meses más o menos, un poquito días más, de que finalice el tercer año de Moreno. Uh-huh. Y entramos al cuarto año, donde comienza ya a desembocar el tema del próximo proceso electoral. Y tenemos que los ecuatorianos estar con la vista muy aguzada, muy pendiente, porque comenzarán a disfrazarse. Todos han estado en la oposición dentro de poco, cuando todos han sido parte de este maridaje y de dejarle hacer y dejarle pasar a este gobierno las leyes que ha querido, de no hacer las interpelaciones que han querido. Mire un caso que es grave, porque una persona no puede tener una doble moral. Con su propia firma, porque yo reviso documentos, yo no soy la persona que leo la prensa y opino. Con su propia firma, la ministra Romo firmó el decreto con el cual al general Espinosa de los Monteros lo votaron de la Policía Nacional por haber utilizado un helicóptero yendo de Manabí a Quito. Con su propia firma, considerando que era una irregularidad usar una aeronave del Estado. Y luego, ¿qué pasó con la Asamblea Nacional? No pasó por la Comisión de Fiscalización y no hubo el juicio político por el uso de la aeronave. Uh-huh. Entonces, de todo eso tenemos que recordarles cómo fue la votación, como también tenemos que recordarles cómo fue la votación de Pachacuti el 30 de diciembre del año anterior, cuando le permitió al gobierno ecuatoriano en la Asamblea Nacional que se viole la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, haciendo que se vuelva a discutir algo que ya estaba cerrado, la transitoria 15ª, uh-huh. Y mandaron obligatoriamente que el registro civil publique esa ley, de lo cual incluso hay demandas ya de inconstitucionalidad. Entonces, este 2020, lo que debemos invocar es que la gente no pierda la memoria.
Porque en este 2020 tenemos que aprender a reconocer a todos los actores de la vida política y económica de este país para saber cómo ha sido su pasado, cómo es su presente y qué podemos esperar de ellos en el futuro. Si algo hemos visto, no sé yo, si algo hemos visto en estos últimos meses es la capacidad que tiene la derecha para gobernar sin ser presidentes, sin poner ellos, sin estar. Y no de solo por sí gobernar, ellos, y no solo gobernar, en la sino presidencia. ser la gran usufructuaria de los negocios del Estado. Los intereses que están detrás de toda esa Claro. componenda. Justamente haciendo referencia a este tema de qué fácil que perdemos la memoria, ayer me parece que una universidad de aquí de Quito, San Francisco, invitaba a la Escuela de Economía a celebrar los 20 años de dolarización, como si fuese un motivo para celebrar. Yo recuerdo, en esa época tendría 13 años y recuerdo claramente cómo la gente que iba a comprar en el comercio de mis padres siempre nos pedían, ¿y cuántos sucres son? Y eso, esta arroba de arroz, ¿cuántos sucres me significan? Entonces, no fue un motivo para celebrar. Creo que hubo previamente una grave crisis económica, pero que tampoco es un motivo como para recordar, celebrar. Salieron los padres, las madres de la dolarización, y es la misma gente que sigue gobernando sin necesariamente estar en el poder. Yo creo que fue el atraco más grande que se ha llevado en el país. Fueron más de 8.000 millones de dólares que perdieron los ciudadanos. Los únicos que no perdieron los recursos ahí fueron los bancos. fueron la banca, ¿no? Y ahora, y si es que quieren pretender salir de la y si es que quieren pretender salir de la dolarización, nuevamente los únicos que no van a perder precisamente son los bancos, porque lo que se pretendía con esa ley que no pasó en la Asamblea Nacional es permitirles a los diferentes actores, a los diferentes grupos empresariales que puedan sacar sus recursos del país sin pagar el impuesto de salida de divisas, dándoles una serie de extensiones, de exoneraciones. Y permitiéndoles que no se les obliga a tener un porcentaje en el ámbito Banco de la liquidez Central. doméstica. Exacto, entonces se estaba preparando ese terreno. Pero lo que dice Joan es perfecto. O sea, ¿cómo podemos festejar los efectos de la crisis sin analizar las causas de la crisis de 1999 y del año 2000? O sea, el empobrecimiento brutal al que llevaron al pueblo ecuatoriano. O sea, la pérdida de su capacidad adquisitiva que llegó a 25.000 sucres, $1, con un nivel de inflación y de hiperinflación nunca antes visto en el Ecuador. Mire, le voy a dar un dato. Las empresas, y no dicen que defendemos el emprendimiento y etc. cosas, y las empresas nacionales, en esos años, fruto de la crisis, cerraron exactamente, y le estoy dando una cifra, pero cerrada, 4.529 empresas cerraron el Ecuador. ¿Por qué no festejan eso, pues, la Universidad de San Francisco y los medios de comunicación que le han dado una amplia cobertura a Yamil Maguad, que nos ofreció 600.000 plazas de empleo, pero nunca nos dijo que eran en España? Porque Claro. provocó la migración, pues. Uno de los efectos de la crisis económica de esos años fue la migración, donde mucha gente tuvo que salir del Ecuador a ver de qué comía en otros países. Y hubo una ruptura del tejido social, cómo Pero se claro, desintegraron las familias. Y tienen la desfachatez de Eso querer es lo que que no festejemos, tenemos que olvidar. lo festejemos a Noboa, que además su gobierno fue muy cuestionado. Solo sobre el gobierno de Noboa les invito a que en algún momento me inviten Para hacer Con una todo hacer una gusto. evaluación, para que se vea todas las barbaridades que se hizo en ese gobierno. Y entonces están santificando Santa Joyce de Llenata, San Gustavo Noboa, San Yamil Maguad, y una Los cantidad de padres gente. y la madre de la dolarización. Pero no se ve el trasfondo. Mire, vivimos un Ecuador que no tenemos memoria. Cuando el Ecuador tenía como moneda el sucre, no tenía el dólar. Y obviamente el cambio se movía de manera permanente. Llegamos a tener un ministro de finanzas que era dueño de una casa de cambios. Increíble. Esos Entonces, eran- ese es el país. Y se sucretizó la deuda, que fue la otra gran crisis, hecha por el mismo partido que después tuvo el feriado bancario. Y ¿Qué que fue? hoy simplemente se han cambiado de camiseta nada más, pero tenemos los mismos políticos que están detrás de aquellas acciones que se toman en mala hora por parte de algunos actores políticos que son los que lamentablemente nos gobiernan en este país y que están tras bastidores nada más. Le ponen la figura o la cara de Moreno, pero los intereses económicos y los intereses políticos son los mismos. Los que están atrás, los que han estado en el feriado bancario y los que estuvieron en la sucretización. Y se camuflan, permítame que me salga del tema, me quedé absorto mirando un comunicado del canciller José Valencia de estos días, de esta semana,
donde dice que toda protesta tiene que ser analizada y tiene que ser investigada, porque cuando se intenta derrocar un gobierno, tienen que responder por ese tipo de actitudes y por ese tipo de actividades los que se han metido en este tipo de protestas. Entonces la vaca se olvidó cuando fue ternera y cuando él salía a las calles para derrocar al gobierno de Lucio Gutiérrez. Pero no solo eso, aquí se garantiza un Estado de Derecho, el legítimo derecho a la protesta. Precisamente es una de las observaciones que hace la CIDH en su último informe, que se tiene que garantizar el derecho a la reunión, el derecho a la protesta, A la asociación. a la asociación. Pero Pero lamentablemente eso es lo que no ocurrió en la movilización, en las manifestaciones de octubre. Lamentablemente el tiempo nos queda muy corto. No, sí podemos conversar todavía un momento más con... Pero permítame, nos quedamos picados. Permítame que le diga algo sobre lo que usted acaba de decir. Y yo les invito a la ciudadanía que revisen esto, que es muy fácil. Revisen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el paraguas que cubre todo el desarrollo de la normativa internacional, tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Y se va a encontrar con una sorpresa, que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los seres humanos, los hombres, en ese entonces se redactaba así, se pensaba solo en los hombres, no en las mujeres. Los hombres, dice, tienen derecho a que se respeten sus derechos humanos. Derechos humanos son muchos, a la calidad de vida, a la salud, a la educación, a un montón de cosas. Dice, bajo un régimen de derecho, vivimos una cuasi dictadura donde se tomaron las funciones del Estado y los órganos de control se los tomaron, asaltaron los órganos de control. Y luego dice, para que el hombre no se vea compelido es obligado, no tengo otra alternativa, a utilizar el supremo recurso de la rebelión. O sea, si esto lo lee la fiscal general o la ministra de Gobierno, de pronto resucita a los que firmaron la Declaración de los Derechos Humanos y los meten presos por incitar a la rebelión. O sea, en la rebelión, la protesta, la discusión sobre las medidas, que eso lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre las medidas económicas que dictan, es un derecho inherente de la gente. No somos objetos de la historia, somos sujetos de la historia. Todo lo que se tome decisiones por parte del Estado de un gobierno afecta a la ciudadanía, y la ciudadanía no se le puede reclamar que sea pasiva cuando le mueve su porvenir, le mueve su interés diario, le mueve el futuro de sus hijos y de sus nietos. Entonces, el tema es grave. Entonces, la rebelión, el derecho a la resistencia y la Constitución, que está contemplado. Total. Que está contemplado. Y luego los informes que han venido, que no solamente es el informe último de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo coincido con ese tema. Yo coincido con ese tema porque en estos últimos 60 días, y esto es un tema importante, estos últimos 60 días han existido por lo menos 4 sendos pronunciamientos con respecto a los temas de octubre y con respecto al incumplimiento a una serie de derechos humanos de parte del Estado ecuatoriano. El primero fue a raíz de las movilizaciones, inmediatamente se trasladó una misión de la CIDH. Inmediatamente nos dieron a conocer algunas conclusiones y recomendaciones preliminares que ya se ampliaron el día martes. Luego, nos dieron una serie de medidas en el caso de Paola Pavón y de Virgilio Hernández. Luego, hay otro pronunciamiento con respecto a la situación del ex vicepresidente Jorge Glass. Y adicional a eso, se plantea y al Estado le ponen y al gobierno le ponen contra las cuerdas con respecto a la situación de los 4 legisladores que estaban asilados en México. Y precisamente a raíz de esas recomendaciones que se hacen por parte de la CIDH es que se logra viabilizar el salvoconducto para que ellos puedan estar en México. En menos de 60 días, doctor, se llevaron adelante por lo menos 4 pronunciamientos. Y ahora el día martes hay un tema y un hecho que no es recogido en su real dimensión con respecto al pronunciamiento de la CIDH, porque ahí hay graves observaciones y recomendaciones para el Estado ecuatoriano. A mí me llaman la atención sobre todo cuando da cuenta de que no se han adecuado las fuerzas del orden a los protocolos internacionales, a los protocolos interamericanos, que se utilizaron gases indiscriminadamente, como dice y recoge el informe. Y también insta al Estado ecuatoriano a que se puedan hacer efectivas esos seguimientos a las denuncias sobre una posible violación y sobre la violencia que se vivió en las jornadas de octubre y que podrían estar en contra de algunos derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. A ver, usted ha dicho buena parte de lo que ha sucedido y yo le voy a complementar nada más. A todo lo dicho por usted tenemos que analizar esto. Hubo el informe de Bachelet,
que es diferente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque él es la alta comisionada de los derechos humanos. Hubo también el pronunciamiento del representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ecuador, que fue una sorpresa para el mismo gobierno, porque Arnaud Peral, que pretendían que sea una persona que se prestaba al juego del gobierno, salió y dijo, el caldo de cultivo de las protestas estaba allí y estaba en las desigualdades sociales. Sí, porque no se va a pensar que solamente el decreto 883, es como un vaso que se dice, se derramó la gota de agua Digamos del vaso. que esa fue la válvula de escape que encontró la ciudadanía. Por eso el ejemplo que voy a presentar. Cuando se dice la gota que derramó el vaso de agua, quiere decir que el vaso ya tenía miles de gotas. La gota que derrama el vaso de agua es el decreto 883, pero el descontento social viene de atrás. Hace falta decir un tema importante que no se lo cita con precisión cuando se habla de los protocolos que no se observan. Hay un documento que yo invito a la ciudadanía que lo revise y lo analice. Debe ser uno de los documentos que debemos tenerlo debajo del brazo. Son los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de las armas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Así se llama el documento. Es un documento internacional, que aquí no lo manejan los movimientos sociales y los líderes. Es un documento clave, porque es un documento que le dice incluso a los gobiernos del mundo, le dice incluso en momentos de excepcionalidad, que vendría a ser un estado de excepción, es necesario que, por ejemplo, no se haga el uso progresivo de la fuerza. Entonces no hay ningún pretexto para decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que vivíamos una situación caótica y entonces ahora puedo incrementar el uso de la fuerza. Habla también este informe último que usted lo cita, de Naciones Unidas, que es un informe durísimo, donde prácticamente les bota abajo toda la estructura esta que la montaron con los medios de comunicación y que incluso lo manejó el ministro Jarrín, la insurgencia. ¿Cuál insurgencia? Los grupos armados. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los grupos armados? Pero además, viene el tema, ya proyectándonos al 2020. ¿Por qué compraron semejante millonada de equipo antimotín? A raíz de lo que pasó de las protestas. Porque se vienen nuevas medidas económicas, porque el Fondo Monetario Internacional lo tiene cogido el pescuezo al gobierno ecuatoriano. Y entonces se preparan para resolver los problemas sociales y económicos del Ecuador con bombas lacrimógenas y bombas aturdidoras. Pero no con medidas como las que él prometió en el programa de gobierno del 2017-2021 el presidente Moreno. Entonces este va a ser un año muy difícil. El Fondo Monetario Internacional le dio plazo al gobierno que en los primeros 90 días, y han pasado prácticamente una quincena, en los primeros 90 días tienen que tomarse determinadas medidas económicas. Y el pueblo tiene que estar preparado. ¿Y qué piensan? ¿Que nosotros nos vamos a quedar dormidos en las casas con el miedo a los Robocops? Que además es muy mal traído ese nombre Robocop, porque Robocop es toda una serie de cine y de televisión que habla de unos policías, de un policía que con la ciencia ficción lo resucitaron, pero para que luche contra el crimen organizado en las ciudades. En las ciudades, o sea, crimen organizado en las ciudades era una protesta de la gente que salía a pedir con cacerolas vacías, que su estómago estaba pegándose a la espalda. Entonces, este pueblo no se va a quedar callado con lo que se viene el 2020. Y este 2020 tenemos que enterrarlos. Primero, no debemos dejar que se desunan, porque van a intentar camuflarse. Hay que recordarles que todos han marchado unidos estos 2 años y medio. De hecho, los socialcristianos ya se están separando del gobierno. Pero nosotros tenemos que recordarles todas las votaciones que han hecho, todos los apoyos que han dado. Por ejemplo, el apoyo que dio los socialcristianos para la elección inconstitucional e ilegal de Sonnenholzer, que él no podía posesionarse vicepresidente porque era directivo de una empresa en un paraíso fiscal, Gallery Enterprises, y esto estaba prohibido por una ley. Y entonces, ¿y qué hicieron los socialcristianos? Felicitaron, pues. ¿Acaso no felicitó Henry Calonde que estaba muy bien? Entonces, es que era de buena cuna, además. recuerde cómo lo alababan los medios de comunicación. Pero después nos enteramos, por esas informaciones que salen en los medios de comunicación que no han sido contrastadas, no han sido desvirtuadas, perdón, es que era una parte del grupo que abortó a la campaña de Moreno. Por supuesto. Pero además un temita solamente rápido. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó con los aportes de la campaña de Moreno? ¿Qué pasó con la otra parte del segmento que no se está investigando, de ese mismo grupo periodístico que planteó el tema de Arroz Verde? Pero cuando se trata de los aportes de Moreno, ahí sí la justicia no dice absolutamente nada. Es que ellos no son tontos. ¿Cómo le confundieron al país? ¿Cómo se llama el caso actualmente? Se llama el caso Sobornos. ¿Por qué se llama el caso Sobornos? Porque le cambiaron el nombre de Arroz Verde.
¿Por qué le cambiaron el nombre de Arroz Verde? Porque los mismos denunciantes presentaron 2 denuncias, la de Arroz Verde y la de Lucas Majano. Lucas Majano, la campaña del 2017. No le interesa al gobierno que se destape esa olla. Entonces quieren que solamente se vea lo que ellos quieren que se vea. Entonces, están investigando estos aportes y estos dineros. ¿Por qué no investigan los 18.340.000 dólares que Sinohidro depositó en la cuenta de Conto Patiño? Que Sinohidro hace Filantropía Internacional. ¿Y cómo esos dineros a dónde fugaron y a dónde salieron? Son muchos de los temas pendientes que yo creo, doctor, y ya para terminar este espacio, ha sido muy grato tenerle acá en nuestro programa Brújula 593. Esos son los temas pendientes que seguramente en este año, cuando se empiece a evidenciar ya un tema preelectoral anticipado de campaña electoral, seguramente le dejarán en una soledad absoluta al actual gobierno. E inclusive los sectores más cercanos, aquellos que decían tener una ruptura cuando protestaban en las calles, cuando tenían 25 años, seguramente conforme se acerque el periodo electoral y sobre todo febrero del 2021, seguramente le dejarán también abandonado a su suerte al actual mandatario, precisamente porque esos sectores tienen que desmarcarse de lo que ha sido uno de los gobiernos más nefastos de la historia de este país. Y en el camino veremos cómo ese accionar de algunos actores y sectores políticos irán en el sentido de desmarcarse, dejarle una soledad absoluta al actual mandatario. Todo eso veremos, ojalá caminar a lo largo de este año y a finalizar. Sin lugar a dudas, nos quedan muchos temas pendientes con el doctor Augusto Tandazo, a quien le agradecemos, pero antes de despedirnos de él, queremos hacer un ejercicio rápido de preguntas y respuestas. Yo le voy a dar una palabra y usted me contesta con la primera palabra que se le viene a la mente. ¿Sí? Vamos, petróleo. Una sola palabra. Una sola palabra, indispensable. Futuro. En nuestras manos, son 3 palabras, pero está en nosotros. Economía. Base del desarrollo de un país. Política. Manipulación mediática. INA Papers. Corrupción. Arroz verde. Por investigarse, con jueces imparciales. Derecho. Manipulable, porque se lo aplica discriminadamente, a unos sí, a otros no, doble rasero. Familia. Hay que protegerla desde todo punto de vista, porque además no solamente es el presente, sino el futuro. Ecuador. Nuestro bello país, qué pena que estén tan malas manos en estos últimos tiempos. Muchas gracias, Bueno, agradecemos al doctor. No se puede Augusto con una Tandazo. sola palabra, porque se presta mucha interpretación. Ese es el reto. Así que el próximo programa venga preparado para contestarme en una sola palabra. Voy a intentar hacerlo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Augusto Tandazo ha estado con nosotros en nuestro estreno de Brújula 593 por Radio La Calle. Vamos ahora con el siguiente segmento. Tenemos... Gracias, Joa. Tenemos un nuevo segmento en Ruta 593, que es el segmento Sur Positivo. Lo que busca este segmento es resaltar aquellas figuras, aquellas acciones humanas que enaltecen al espíritu, pero sobre todo que nos dejan un legado importante, interesante. Hoy queríamos presentar el caso de Linda Guamán. Linda Guamán es una cuencana, destacada cuencana, que está enlistada entre los 100 líderes de la biotecnología por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, de Harvard, en el año 2019. Es una de las personas más influyentes. Ella tuvo la posibilidad, es cuencana de nacimiento. Aparte, hoy hemos tenido invitados lojanos con Joa y con Augusto, que son de Loja. Y también quiero referirme a Linda, que es una cuencana destacada, que tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de la SUAY y que a lo largo de su trayectoria como bióloga, aunque quiso ser bióloga, pero decidió estudiar ingeniería de alimentos, logró acceder a una serie de becas que le permitieron estudiar en el extranjero y hoy se encuentra junto a algunos otros expertos internacionales, un experto británico en inteligencia artificial y un informático de la Universidad de Singapur. Tuvo el reto de producir carne de origen vegetal que pueda reemplazar a la de origen animal. Están en ese proceso de investigación. Es muy interesante. Ojalá podamos tener para el próximo programa una pequeña entrevista con Linda Guamán, que nos pueda contar un poco más de detalles, qué es lo que le ha tocado vivir durante este proceso de formación y sobre todo cómo sus aportes
están siendo recibidos en el ámbito internacional, convirtiéndose en una ecuatoriana destacada en el mundo y siendo una de las 100 líderes de biotecnología seleccionadas por este instituto de Massachusetts, el MIT y de Harvard en el 2019. Justamente Sur Positivo trata de visibilizar el aporte que ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos nos están dando desde diferentes sectores. Yo quiero destacar de Linda Guamán, de esta cuencana, mujer científica, que es una de las mujeres que ha abierto el camino precisamente para que otras mujeres se sumen e incursionen en el mundo de la ciencia. Ojalá podamos tener la presencia de Linda próximamente. Y antes de finalizar con nuestro programa, tenemos el segmento Puntos Cardinales. En este segmento vamos a presentar un video con las diversas voces. Somos un programa plural, queremos escuchar las diferentes posturas, sobre todo de un tema que se trató ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, como fue el juicio político contra el exministro de Cultura, René Pérez, que lamentablemente... Raúl Pérez. Raúl Pérez, me acordé de Residente, no sé por qué. Pero Raúl Pérez, el exministro de Cultura, que no pasó esta censura, pues, lamentablemente por la falta de asistencia de asambleístas al Pleno, no se contó con los votos necesarios para realizar la censura, a pesar de que este proceso de juicio político fue presentado justamente por mi compañero Juan Cristóbal Lloret y por Lira Villalba, asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, y que sumó apoyos de diferentes bancadas, pero que lamentablemente no se logró el número de votos necesarios para la censura. Vamos a ver puntos cardinales en el siguiente video. Muchas gracias, doctor. Ahora, Puntos Cardinales, donde la diversidad de tendencias comentan lo más reciente de la agenda legislativa. Creo que la Asamblea perdió una gran oportunidad de estar a favor de los ciudadanos, porque se comprobó fehacientemente de que el exministro de Cultura no había cumplido con sus labores a efectos de poner las asignaciones presupuestarias pertinentes para un sector tan importante y vital como la cultura del Ecuador pueda tener un mejor ejercicio. Creo que hubo un gran consenso aquí en la Asamblea de muchos partidos, pese a que no llegamos a los 91 votos, pese a que no llegamos a la mayoría calificada. Mi posición, como no puede ser de otra manera, yo que siempre he luchado contra el centralismo y creo en una autonomía dentro de la Constitución, de votar a favor de la censura política del exministro. Nuestras provincias han sido afectadas por decisiones arbitrarias, por incumplimientos de normas que han llevado a que se perjudique a cada uno de nuestros territorios con la merma en sus recursos. Una de las funciones esenciales del Ministerio de Cultura era precisamente determinar la forma de distribución de los recursos y no lo hizo. ¿Quién es su representante? El exministro Raúl Pérez Torres. Esto no se puede repetir, no solamente debemos censurar al exministro, sino generar un antecedente para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, gracias por la oportunidad. En efecto, considero de que la ley es para todos, independientemente de edad, de género, y que obviamente en este caso estamos hablando ya casi de una persona adulta mayor. Yo creo que uno de los principales problemas ha sido no ser equitativos con todos los núcleos de las casas de las culturas a nivel de toda la provincia, ser equitativos. No se ha promovido la equidad, siempre ha habido una extremada centralización. Entonces, por lo tanto, yo sí considero que hay elemento suficiente para llegar a un juicio político. Ahora, Puntos Cardinales, donde la diversidad es Joana Ortiz. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. El exministro de Cultura. Lamentablemente no tuvimos la asistencia de todos los asambleístas para que se pueda tomar una
una decisión de censura. Lo que sí se logró es tener una votación mayoritaria en el sentido de que se pueda evidenciar lo que se podría configurar como un incumplimiento en sus funciones. Lamentablemente los recursos para la cultura, sobre todo para las diferentes provincias del país, no han llegado conforme lo que establece la ley y el reglamento. Esperemos que en la próxima sesión de la Asamblea Nacional se pueda reconsiderar la votación y ojalá podamos tener la presencia de una gran mayoría de legisladores. Sí, precisamente porque la idea no es tampoco irse contra la persona del exministro, sino más bien contra ese sistema centralista, concentrador, que ha afectado tanto a los territorios, ¿no? Yo que vengo del sur, que vengo de Loja, precisamente vemos cómo este centralismo le ha afectado mucho al desarrollo de nuestros pueblos, y en Loja tenemos, gracias a la Revolución Ciudadana, justamente un teatro nacional y el Festival Internacional de Artes Vivas, que por decreto ejecutivo del expresidente Correa y también por ley ya está definido que se lo haga en la ciudad de Loja, ¿no? Bueno, agradecemos a todos, hemos llegado al final de este programa, tal vez con los tiempos un poquito desconfigurados, pero esperamos el próximo jueves empezar a las 8 de la mañana y tener un encuentro, una conversación nuevamente con ustedes. Vamos a también a tener esta interacción con nuestra audiencia. Este ha sido nuestro primer programa de estreno de Brújula 593 por Radio La Calle. Pueden seguir este programa a través de nuestras redes sociales y también este podcast se va a subir en los diferentes canales que tenemos para la difusión. Este es un primer buen inicio. Vamos a seguir con el programa Brújula Política 593 a través de Radio La Calle. Les pedimos que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Este programa va a estar también a través de los diferentes canales de YouTube, a través de nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, y ojalá podamos tener una reflexión colectiva con respecto a los temas que se han abordado, temas importantes de interés sobre todo para la ciudadanía, que fueron abordados por nuestro invitado especial, que fue el doctor Augusto Tandazo, y vamos a sacar algunos resúmenes importantes para que los ciudadanos puedan tener algunas ideas relevantes de lo que fue el primer programa de Brújula 593. Y bueno, y quiero dejar una reflexión de un amigo que escribió comentando sobre nuestro programa, Brújula 593, porque desde el sur se forjará el norte. Así que es una bonita reflexión que nos da Fernando Sánchez. Un abrazo hacia Cuenca para Fer y a todos los que se sumaron a este primer programa. Abrazos y saludos cordiales.